bienvenidos todos los seres conscientes que nos acompañan. Hoy queremos tratar un tema sobre el que nos parece muy importante hacer una reflexión más profunda. Quédense con nosotros, esto es Más Consciente. Las culturas de todo el mundo desarrollaron sus propios métodos para recuperar la salud y aliviar sus males, aprovechando los recursos naturales a su disposición. En la civilización sumeria mantenían listas y registros de plantas medicinales. De esta forma fueron creando los fundamentos de la herbolaria. Por su parte, en China han documentado sus técnicas de acupuntura y herbolaria desde hace 2500 años. Y a medida que las técnicas de análisis de restos arqueológicos evolucionan, se ha podido demostrar el uso de plantas medicinales desde el Paleolítico, es decir, hace unos 60.000 años. También podemos hablar extensamente del uso de plantas medicinales en nuestra región del mundo, donde la herbolaria a veces se extiende para incluir hongos, productos derivados de las abejas, minerales, conchas y algunas partes de animales. Asimismo, las maneras de administrar hierbas y plantas para producir un efecto medicinal pueden ser variadas. La más común es en forma líquida, ya sea como té o como extracto, pero se pueden administrar mediante inhalaciones, aceites, cremas o lociones untadas. Y aunque algunos consideran estos métodos como algo pseudocientífico, debemos considerar que aproximadamente el 25% de los medicamentos actuales se preparan a partir de plantas. Algunos investigadores, particularmente los chinos, han retomado antiguos textos de medicina para analizarlos a la luz de la ciencia moderna, y de esta manera se logró obtener un medicamento contra la malaria, mediante el uso de la Artemisia annua, mejor conocida como ajenjo. En todo el mundo se emplean cerca de 80.000 especies de plantas diversas, convirtiendo a la herbolaria en la forma principal de medicina para la gran mayoría de la población. Así, es importante que una sociedad más consciente y despierta vea con más seriedad y respeto las enseñanzas heredadas por nuestros ancestros de todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Más Consciente, donde buscamos generar conciencia a partir del diálogo. Yo soy Juan Fontalvo y les presento a mi compañera, la Conciencia. Hola Conciencia, ¿cómo estás hoy? Hola Juan, qué gusto saludarte. Hoy la verdad es que me siento muy animada porque hablaremos de métodos de curación apegados a la naturaleza. Y eso también significa recuperar saberes que muchas veces han sido invisibilizados en la vida moderna. También estoy contenta de estar contigo y con nuestras invitadas. Genial. Pues hoy tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros la maestra Rosa María Rodríguez Cruz, exmaestra de la Facultad de Enfermería de la Universidad Veracruzana. Bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todos. También nos acompaña Rita Jiménez Pérez, fundadora del grupo de mujeres Tlalikuali, preocupada por recuperar los conocimientos ancestrales en cuanto a plantas medicinales y sus usos. Bienvenida, Rita. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Muy contenta por estar aquí. Pues bueno, hoy hablaremos de un tema bastante relevante, como lo es la medicina tradicional. Es un tema de suma importancia en la actualidad. Y bueno, recordar que las comunidades tradicionales durante años han venido produciendo conocimiento alrededor de la medicina. Y bueno, yo quisiera preguntarle a Rita si ella cree que actualmente estos conocimientos están en riesgo. Sí, porque vamos avanzando cada día, la tecnología, todo esto que vemos en televisión, en el internet, ¿no? Vamos avanzando y se van perdiendo muchos conocimientos pues de nuestros abuelos, de ancestras, ¿no? Claro. Con todas estas formas. Entonces, sí está en peligro y pues sí, ¿no? Es algo que preocupa. Maestra, ¿está en riesgo el conocimiento tradicional? Mi opinión es que durante algún tiempo sí cayó en desuso. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud desde hace algunos años ha invitado a los líderes de Estado a que retomen esto como una pauta del conocimiento, porque bueno, finalmente los medicamentos tienen un origen y su origen es natural, claro. Son las plantas. Entonces, sí es cierto que ha venido la industria a ayudarnos a facilitar
la obtención de las sustancias fitoquímicas, pero también es cierto que hay muchos pueblos que aún siguen manteniendo sus pautas culturales en torno a esto. Por otro lado, la Secretaría de Salud ha instado a las autoridades de cada unidad médica a que en sus espacios, en sus áreas verdes, en lugar de tener plantas, produzcan ejemplos de huertos herbolarios o huertos medicinales, como se les llama. Otra cosa que también en nuestro país ha logrado motivar a la población a que recaiga en el uso de estas prácticas ancestrales, en el 2000, como resultado de observaciones que se hicieron en cada una de las unidades médicas del país, se inició un proyecto que se llama Aval Ciudadano, que es de la Secretaría de Salud. Se mide la posibilidad que tiene el usuario de acceder a los medicamentos. Y como sabemos todos, no hay suficiente dotación y oportuna, entonces poco a poco la academia ha buscado estrategias para resolver o dar solución a los usuarios de aquellos medicamentos que no los pueden encontrar a través de del uso de las plantas. De acuerdo. Entonces, muchos organismos de academia, por ejemplo, yo me apoyo mucho en el INECOL, que es un instituto vasto, de credibilidad científica, tienen en práctica rescatar las plantas y hacer dentro de sus espacios digamos que un exhibidor de plantas medicinales. De acuerdo. A mí, por algo que acaba de mencionar, me entró una duda. El gobierno desde 2023 permitió la incorporación de médicos tradicionales al servicio público, pero ¿qué limitaciones hay o qué desafíos hay como para lograr integrar esta medicina tradicional al servicio público? Bueno, las limitaciones más son del usuario respecto de la credibilidad, porque uno de los grandes tropiezos que tenemos con la medicina tradicional es, prácticamente, exclusivamente la herbolaria, es que no tenemos posibilidad de medir la posología de las sustancias. Por ejemplo, le decimos a un usuario, a un paciente, un enfermo, tome de la hierbita esta, tome una ramita. Pero de esa ramita, para mí lo que es una ramita, para ti puede ser muy distinto. Muy distinto. Entonces, la cantidad de las sustancias básicas que van a dar el resultado que se espera, ¿sí?, va a depender de la persona que lo realice. ¿Sí? Entonces, eso hace que algunas personas digan, yo lo tomé y no me dio resultado. Claro. Porque no es lo mismo que una pastilla que está medida en gramos, miligramos o cucharadas, ¿no? Claro, más exacto. Que tiene esa exactitud. Esto va a depender de los minutos que se pongan a hervir, de la preparación, también del sitio donde sea recolectada esa hierba, ¿sí? Y que sea efectivamente esa hierba medicinal, porque gordolobo en el norte del estado es una cosa totalmente diferente al gordolobo que nosotros conocemos en Jalapa y los alrededores. Entonces también para identificar las plantas tenemos que estar seguros de que es esa y no otra. Qué interesante. Pues también yendo un poco más allá y más a lo práctico, hablemos de Tlalikuali, Rita, de ese colectivo de mujeres. ¿Y qué es lo que hacen allí con las plantas medicinales? Primero que nada, tuvimos que rescatar un espacio dentro de nuestra colonia, hacer un estudio del espacio donde vivimos y observar que no contamos con acceso a un médico para una emergencia o para algún dolor en la noche, una temperatura. Hay que trasladarse hasta el centro de la ciudad o a otras partes para poder acceder a un médico. Nosotras preocupadas justo al inicio de la pandemia de qué íbamos a hacer, era algo que no conocíamos, que no sabíamos cómo protegernos, cómo cuidarnos, ¿no? Entonces recuperamos un espacio que era un antiguo tianguis abandonado dentro de la colonia, que ya se había vuelto un espacio muy violento y muy peligroso para todos los habitantes de ahí, y fue recuperar primero ese espacio, después trabajar en la construcción de un centro comunitario
Y justo las infancias de nuestra colonia fueron las que nos dieron la idea de lo que se podía hacer en ese espacio. Porque en un taller que tuvimos, se les preguntaba a ellos cómo querían que fuera su colonia, su entorno, donde viven. Dibujaron árboles, dibujaron plantas, dibujaron sobre todo árboles frutales, ¿no? Maíz. No, creíamos que ellos iban a querer una cancha o algo así y quieren un espacio verde. Entonces justo fue cuando nosotros empezamos el ayuntamiento trajo el proyecto de huertos comunitarios y pues metimos nuestra solicitud, fuimos seleccionadas y creamos ahí nuestro huerto. Realmente de inicio, primero que nada aprender cómo cuidar nuestras plantas precisamente con métodos agroecológicos, no usar químicos en la producción de la planta, ¿no? Observar, porque incluso aunque sea de aquí de Jalapa, si tú traes una planta de otra zona de Jalapa a tu huerto, pues ya la cambiaste del tipo de tierra, de a qué hora le dio el sol, ¿no? Todas estas cosas. Entonces es observar mucho nuestras plantas, ver lo que van necesitando. Todo eso lo tuvimos que aprender. Platicábamos acerca de que, bueno, qué vamos a hacer con estas situaciones de salud que tenemos como pendientes, ¿no? Y todas caíamos a cuentas de que, oye, yo vengo de una comunidad, casi la mayoría no somos pues de aquí de Jalapa, sino venimos de comunidades, y mi abuelita me daba este té de esta planta para un dolor de estómago, para un cólico menstrual, para una diarrea, un vómito, una temperatura, un dolor de muela. Y dijimos, a ver, y si apuntáramos todas las recetas y todas tuviéramos un librito de las recetas de todas, y de esta forma tal vez en la noche que uno de los niños tuviera temperatura o algo así, pudiéramos solucionar en lo que podemos acceder al servicio médico, creo que sería bueno. Entonces de ahí nace este proyecto y es lo que ahorita estamos haciendo, es trabajar la planta, cuidarla, observarla, estudiar mucho, porque hay que aprender mucho de las plantas, claro, de todos los componentes que tiene, cuáles son los que nos benefician, cuáles son los que no. Entonces sí ha sido mucho trabajo. Qué interesante, Rita. También interesante y que me alegra mucho de que haya pasado es que en agosto de 2023 la Organización Mundial de la Salud organizó la primera cumbre mundial sobre medicina tradicional en la India para fundamentar políticas que permitan el uso seguro, rentable y equitativo de la medicina tradicional, ya que es la primera opción terapéutica a la que recurren millones de personas en todo el mundo. Me gustaría que nos compartieran qué técnicas tradicionales se utilizan para la preparación de productos medicinales a base de plantas. Rosa María. Bueno, nosotros hemos puesto en práctica los baños, los ediluvios, los pediluvios, los enemas, algunas pócimas, tisanas, tés o otro tipo de brebajes que hemos puesto en práctica para el caso de los embarazos y del parto. También se hicieron algunos emplastes para el caso de gangrena y para el caso de pie morado, que son prácticamente algunas úlceras del diabético o algún pie diabético, ¿sí? Se han hecho cápsulas, se hacen jabones, se hacen geles. ¿Y qué otra cosa? Creo que eso es prácticamente lo que nosotros en la facultad hemos realizado. Rita mencionaba un tema relacionado con el manejo que se le da a las plantas y usted también lo mencionaba, maestra, la importancia del manejo que se le debe dar a las plantas para que tengan las propiedades más adecuadas y surjan los efectos benéficos más deseados, ¿no? En este sentido, ¿cómo es que el huerto Tlaliccuali, cómo es que llegó a la agroecología como esta forma de manejo de las plantas? Originalmente el proyecto del ayuntamiento traía estas prácticas como enseñanza para la creación de estos huertos. Aunque solamente fue lo básico al inicio, después nosotras pues quisimos seguir trabajando. Nos quedó muy claro el punto de que no es crear huertos por crear huertos solamente, sino crear huertos para trabajarlos. Entonces eso requiere estudio, eso requiere tiempo, requiere estar ahí, ¿no? No podemos como
pues ahí dejarlo a la buena de Dios, ahí a ver qué plantita crece, sino hay que estar en un constante observación y trabajo en el huerto. Y de ahí fue que nosotros empezamos a tener contacto con otras asociaciones, ¿no? Con la Universidad Veracruzana, que ofrece algunos talleres, con la Plataforma Metropolitana de Jalapa, y así nos hemos ido capacitando en todas estas formas. Ahora aprendimos precisamente cómo volver nuestro suelo fértil de una manera natural, porque estamos dentro de la ciudad y luego en las comunidades es más fácil el trabajar las plantas y usar los métodos agroecológicos. Dentro de la ciudad es un poquito más difícil porque hay muchos contaminantes alrededor que nosotros tenemos que tomar presente y que tenemos que también tener ese cuidado. Entonces, ha sido precisamente valernos de otras asociaciones y de otros grupos que están trabajando también hacia este camino para que nosotros podamos capacitarnos y poder de esta manera generarle lo óptimo a la planta para que pueda producir. Qué interesante. Y bueno, aquí les va otro dato que da puntos a favor para seguir recuperando la medicina tradicional, y es que la ONU menciona que cada año se arrastra 100 millones de personas a la pobreza por gastos médicos, por lo que es importante revalorar la medicina tradicional, el trabajo de las hierberas, de las parteras, de los hueseros y su aporte a la conservación de los ecosistemas. Y documentar contribuye a valorar y a recuperar saberes que la falta de relevo generacional los amenaza. ¿Ustedes han utilizado algún método para recuperar conocimiento ancestral sobre las plantas medicinales, Rosa María? Sí, como por el 1995, a través de, me parece que el municipio se realizaban anualmente reuniones con chamanes y herberas en el centro recreativo de esta ciudad. Y ahí asistimos y tuvimos la oportunidad de establecer contacto con algunas. Sin embargo, como la sede donde yo estaba, la región en la que yo me desempeñé es aquí en Jalapa, y para no crear necesidad de que los estudiantes tuvieran que salir a diferentes sitios, establecí relación con las hierberas del mercado Jáuregui. Dentro de esas hierberas hay alguna que fue estudiante de enfermería y nos permitió ese puenteo, esa vinculación. Pero finalmente, por la institución en la que estoy y la responsabilidad que tengo como enfermera de ofrecer a la comunidad un recurso científicamente demostrable, comprobable, todo de su utilidad, entonces, más que tener contacto con grupos tradicionales, yo me fui por buscar la academia. Okay. Y en esta búsqueda de la academia encontré el INECOL. Y el INECOL ofrece apoyo gratuito y nos ofrece la ventaja de que tiene un herbario tan extenso que tiene ejemplares de la República Mexicana, pero también de otros países, y que en estas tablas o en estos catálogos de hierbas nos presentan la forma de la planta natural, ¿sí? En su hoja, en su tallo, en su semilla, en su flor y demás, para que nosotros lo identifiquemos y tengamos acercamiento realmente a lo que es la planta y tengamos de alguna forma la confianza en sus propiedades fitoquímicas, que eso es lo que a nosotros nos da la certeza en la academia de que les estamos enseñando y mostrando a los estudiantes si algo que es de uso tradicional o que tiene su origen en la medicina ancestral, pero que tiene grandes y profundas raíces en la ciencia. Genial. Y bien, ya usted ha mencionado como parteras, ¿verdad? Yerbateras, son mujeres, ¿no? Rita, ¿qué rol juegan las mujeres en todo este tema de la medicina tradicional? Yo creo que hay que revalorar un poco, ¿no?, el rol de la mujer en este tipo de procesos. ¿Tú qué piensas? Aunque en el caso de las comunidades, por ejemplo, que el hombre es el que sale a labrar la tierra, también tiene los conocimientos de plantas y de todo esto, la que realmente lo aplica para salud es la mujer, claro, ¿no? Ella es la que tiene que solucionar algunos aspectos de salud en casa y es quien recurre a las plantas
apoyada tal vez con el conocimiento del varón, que es el que va a labrar la tierra, pero sí, nosotros, por ejemplo, tuvimos la capacitación de inicio precisamente con una partera de hace mucho tiempo, que su mamá fue partera, que su abuelita fue partera y que tiene un conocimiento tan vasto. Sí creo que sería muy importante revalorar todo esto. Nosotras, que somos muchas veces las que administramos el dinero en casa, pues somos las que tenemos que ver que alcance para todo. Y eso es lo que muchas veces nos motiva a buscar soluciones que nos apoyen en la economía también. De acuerdo, qué genial. Pues bien, hemos llegado a una sección de nuestro programa muy especial que se llama Pequeñas Acciones, Grandes Cambios. Es un momento particular en el cual le pedimos a ustedes, nuestros invitados, que por favor ofrezcan a nuestros oyentes así, tips pequeñas acciones que la gente pueda hacer desde el hogar, desde su trinchera, por ejemplo, en este caso, para el rescate de la medicina tradicional. A mí lo que me gustaría es que no olvidáramos, en este caso decía Rita, decía respecto de la importancia de la mujer. La mujer históricamente es la cuidadora, por eso a partir de 1976, si no me falla la memoria, en las universidades aparece la figura del hombre hasta el 76, pero las enfermeras como cuidadoras siempre habían sido mujeres. Y ahora en las universidades que forman cuidadores o enfermeras, la mayor parte son mujeres. Claro. Entonces, en esta naturaleza que nos ha sido conferida, no sé por quién, de cuidadoras, que somos cuidadoras, a mí lo que me gustaría es que las mujeres en cada casa, en cada hogar, motivaran a sus hijos sobre el uso de las plantas, que les hereden este conocimiento, que seguramente, como decía Rita, fue pasado de generación a generación, y que no perdamos este acervo cognitivo que tenemos el pueblo mexicano. Seguro, muy bien. Rita, ¿alguna cosa que tú crees como muy, muy importante que las personas promuevan? Acercarse al conocimiento. El conocimiento es poder y abre muchísimas puertas. Y bueno, nosotras, que como ya bien se comentaba, somos las cuidadoras en el hogar, pues hacernos de este conocimiento, pero no quedárnoslo, ¿no? Exactamente compartirlo, porque solamente compartiendo es que no se va a perder y que los que vienen detrás de nosotros se pueden beneficiar con todos estos conocimientos. Pues bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Conciencia, ¿tienes algo más que agregar? Claro que sí, Juan. Hoy toca la frase de Hipócrates, conocido como el padre de la medicina, y dice: que tu medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Pues con eso nos despedimos. Ha sido un grato programa escucharles, mucha información, bastante interesante. Y bueno, oyentes, nos vemos en una próxima emisión y recuerden, ser consciente está en tu mente, pero la acción es tu decisión.